Bueno, y preguntan a propósito del Día del Periodista, don Daniel, hay dos preguntas en el mismo sentido. @catamador81, que es Catherine Amado, dice, feliz Día del Periodista, Daniel. A Muchas propósito de este día, ¿qué opina del hijo de la gata en libertad, un asesino de periodistas? Si hubo pacto en la picota, y contesta justamente en el mismo sentido, dice, ya te digo cómo se llama, así, Alejandra Cárdenas Buenaventura, Aleja la Carbonara en Twitter. Daniel, un sicario de periodistas, alias el gatito puesto en libertad por el mismo juez que hace un tiempo le había dado casa por cárcel. ¿No cree que Petro se está pasando de la raya? ¿Qué más va a permitir? Sí, esto es algo que se tiene que investigar más y conocer mejor. El gobierno está proponiendo una paz total que incluye lo mismo la guerrilla que queda activa, que es el ELN, que unas disidencias de las FARC, cuya inspiración ideológica es discutible en muchos casos, y con criminales puros y simples, con narcotraficantes como los miembros del Clan del Golfo, que están también buscando entrar a esto. El, el gobierno no ha sido suficientemente claro en cómo se está tramitando por diferentes carriles esta paz. Hay un hermetismo y un secretismo que vamos a hacer lo posible por hablar pronto con el alto comisionado de paz para que nos aclare cuál es el alcance de todo esto. Pero entiendo que una labor de paz necesita discreción, pero un tema tan complicado necesita además que le aclaren al país quiénes van por un carril, quiénes van por otro, cuáles son las reglas para un carril y cuáles van a ser por otros. Eh, no es la primera vez que se negocia con narcotraficantes en Colombia. El proceso de desmovilización de las llamadas autodefensas fue básicamente un proceso de negociación con estructuras del narcotráfico. Los señores Mellizos Mejía Múnera, el señor Gordolindo, el señor Tuzo Sierra, eran narcotraficantes, el señor Don Berna, eran esencialmente narcotraficantes. Ahí no había ningún tipo de ideología previa a dedicarse al negocio del narcotráfico. Entonces, pues no es la primera vez, pero además antes también, no es solamente que Uribe lo haya hecho. En 1990 y 1991, en los años del narcoterrorismo, el gobierno del entonces presidente César Gaviria sacó unos procesos que se llamaron de sometimiento unos decretos que se llamaron de procedimiento, de sometimiento a la justicia de los narcotraficantes. Los responsables de trabajar esos decretos eran el ministro de Justicia de la época, una persona honestísima, Jaime Giraldo, y otra persona igualmente honesta, que es Rafael Pardo, que era el ministro de Defensa, el primero consejero y después primer ministro de Defensa Civil. Y tengo que decir que esos decretos que eran en la práctica una negociación con los narcotraficantes, los abogados de Pablo Escobar y el cartel de Medellín iban y venían con razones. Políticos de Antioquia, incluyendo quien ustedes están pensando, iban y traían mensajes del cartel de Medellín. Entonces, esto no es que sea la primera vez en Colombia que hay una negociación con sectores del AMPA buscando, digamos, el cese del terrorismo, aliviar las cargas de seguridad para la sociedad, en fin. Lo que pasa es que esta vez hay como unas simultáneas de ajedrez en donde el gobierno está al mismo tiempo buscando una negociación con guerrilleros del ELN, con disidencias que digamos, tienen un poco perdido el origen ideológico, y con narcos puros y duros. Y el articulador de esa negociación es una sola persona. Entonces, llegar a aclararle al país qué es lo que está haciendo en cada uno de esos sectores y cuál es el alcance, por ejemplo, de la excarcelación de este hombre que sí es un asesino de periodistas, entre otras muchas cosas, este señor Héctor Julio Alfonso López, perdón, es importante, pero también es importante saber cuál es el rol específico que tiene y por qué el gobierno ha accedido a esto. Entonces,
el tema tiene numerosos matices y complejidades y es importante llegar a entenderlo integralmente para no guiarnos por el prejuicio ni quedarnos en el tuit ni en el titular simple. Esto tiene más cosas y hay que averiguarlas. Andrés Eduardo Perdomo López. Daniel, buenos días. Feliz días al mejor periodista del país de lejos. Consulta, ¿qué opinión tienes del plan de desarrollo? ¿Es cierto que le va a dar poderes casi absolutos al presidente? Y de paso, ¿cuándo es el próximo live con nosotros? Pues estaba pensando que el próximo live fuera el viernes de la semana entrante, pero lo seguimos conversando porque digamos, estoy viviendo una situación personal y familiar que a veces me obliga a cancelar las cosas con muy poca anticipación. Pero en general, creo que el tema, perdón, olvidé la pregunta, don Diego, perdón. ¿Qué opinas del plan de desarrollo? Y que sí es cierto que le va a dar poderes. Sí le está dando muchas facultades extraordinarias al presidente. Yo creo que no es bueno tramitar reformas por vía facultades extraordinarias al Ejecutivo, que es importante que exista un control de parte del legislativo y del poder judicial sobre las decisiones del Ejecutivo. Entonces, pues no comparto la idea de que son facultades omnímodas, o sea, que lo estemos erigiendo en dictador por cuenta del plan de desarrollo. Eso también es una posición exagerada, pero sí creo que conviene más tramitar estas normas por la vía ordinaria que a través de facultades extraordinarias al presidente de la República. Iván Colmenares, desde YouTube. Daniel, ¿por qué la FLIP le tira las orejas a Petro y no a los medios que desinforman? Es que la FLIP es una organización para defender la libertad de prensa, no para atacar a la prensa. El presidente Petro se olvida que él no es ya un tuitero más ni un dirigente político, sino que es el presidente de la República, que es el presidente de todos los colombianos. Entonces no puede usar su fuerza en redes sociales para poner a sus seguidores en contra de un periodista o de un medio. Él tiene que ser consciente de su nuevo papel institucional y de su nueva fuerza y entender que tiene que manifestarse institucionalmente en sus desacuerdos y todo, y no a través de una pedrea, que es lo que generalmente sucede cuando se activan estas cuentas de Twitter.